Y si te dijera que Motorola sacó un dispositivo gama media con diseño premium, con buena batería, buena pantalla fluida y resistencia IP69 por menos de lo que piensas. Porque hoy te traigo el review completo del Motorola G56 5G, el sucesor del G55, que promete dar todo lo mejor ya que por su rango de precio está bien. Ya le hicimos el respectivo unboxing, también test de rendimiento a profundidad. Si quieres verlo, aquí te lo dejo en la zona de los comentarios. Hablemos ahora de lo que trae en la caja, su respectivo manual, cable USB tipo C, cargador más funda que se ve igual que el dispositivo, el mismo color. Motorola apostó por un acabado tipo cuero vegano que se siente muy bien al tacto, se siente premium y no se dejan las huellas cuando lo tocas con las manos sucias. Pesa 200 gramos, se siente sólido, un peso balanceado, tiene también resistencia IP68, IP69 grado militar. En resumen, aguanta el agua, el polvo, el lodo, pero si lo dejas caer, pues va a resistir, tampoco lo agarres como un martillo. No es un teléfono todoterreno, pero sí está dedicado para eso. Motorola da esa confianza para nosotros. Ahora hablemos de su pantalla. Me gustó mucho porque es tecnología IPS, LCD de 6.72 pulgadas, resolución Full HD Plus a 120 Hz de tasa de refresco. Se ve muy bien con colores equilibrados, brillo correcto y transiciones suaves. Además viene protegido con Corning Gorilla Glass 7i con buen detalle, tiene buen rango dinámico. Tú puedes verlo ahora cómo se ven estos videos que se ven increíbles, incluso con poca y demasiada iluminación se ve muy bonito. Apuesto que te está gustando. También tenemos aquí pues Android 15, limpio, sin aplicaciones basuras, así de feo como se ven algunos. Los gestos son lo mejor de esto, los clásicos. Dos sacudidas y tienes la linterna, un shake. Y también, si gira la muñeca, tienes para abrir la cámara. Estos gestos son propios de Motorola para aquellos momentos que quieras utilizar la linterna de manera rápida o abrir la cámara, pues está ahí para tu gusto. Unos pequeños detalles que me gusta mucho es que tenemos, por supuesto, pues doble altavoz, sonido Dolby Atmos digital. ¿Qué te parece si vamos con una prueba a continuación? Y regresando, pues en mi tema de experiencia en cuanto al rendimiento no se frizó para nada. Tiene un sistema operativo bastante limpio y Motorola nos ofrece actualizaciones constantes. No se frizó, no se reinició, no se calentó demasiado. Y es que en el corazón de este dispositivo viene el procesador MediaTek 7060 acompañado con 4, 8 o 12 GB de RAM y hasta 512 GB de almacenamiento interno UFS 2.2. Y si todavía te quedas sin espacio, acepta micro SD hasta 1 TB, así que no te preocupes para nada. Y también el slot, por supuesto, es híbrido. Puedes meterle micro SD y también una SIM. Trae Wi-Fi 5. Tenemos también Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.3, así que no te preocupes para nada. Pero mira el rendimiento, es bastante bonito, aceptable en cuanto a PUBG Mobile, Call of Duty, va demasiado fluido, pero mejor te despierto ese interés que vayas a verlo en un test de rendimiento a profundidad porque lo probamos por mucho tiempo, ahí te desvelarás todas esas incógnitas, pero yo te digo aquí que te va a ir muy bien, con buenos gráficos y tenemos también buen performance en cualquier tipo de videojuego, así que estable, va bien. Su batería es de 5200 miliamperios, más carga rápida, que ya lo sabemos, y bueno, te puede dar un día de uso completito, viendo películas, viendo que otra red social va a ir fluido, y por supuesto trae en la caja su respectivo cargador, que ya lo vimos, que está genial. Pero se me olvidaba que también tenías la opción de jack 3.5 para conectarle unos audífonos que están ahí para que los utilices. Bueno, ahora hablemos de sus cámaras. Tenemos la principal de 50 megapíxeles con autoenfoque PDAF automático y modo ultra angular de 8 megapíxeles. Las fotos de día son nítidas con colores naturales. Un autoenfoque bastante rápido, por cierto. Lo probé muy bien. Mira cómo se ve esta foto. Buen rango dinámico, buen matiz. Me gusta mucho cómo lo ha realizado. Se ve perfectamente y podría decirte que
No había esperado tanto de este dispositivo, pero con este review me quedo encantado de este dispositivo. Y también tenemos aquí modo noche, Night Vision. Me fui a tomar unas fotos aquí en este lugar que es Oakland. No es Oakland, es Cayala, gente. Así que tenemos buenos resultados por aquí y de igual forma me gustó mucho. Y hablamos ahora de la selfie. Es de 32 megapíxeles y capta buen detalle, tonos de piel realista, perfecto para historias o videollamadas sin filtro extra. Así que me gusta mucho aquí cómo lo hace, perfecto, incluso para modo retrato funciona de la mejor manera, gente. Me gusta bastante cómo hace su rendimiento esta cámara selfie sin envidiar a otros dispositivos. Y luego si hablamos de su grabación de video, pues alcanza con 1080 a 60 frames por segundo con estabilización digital. Me gusta mucho cómo se ve de día con autoenfoque bastante bueno, ideal para un contenido extra. Lo ideal sería pues probarlo en diferentes tipos de condiciones, pero aquí estás viendo que en modo día tiene un autoenfoque excelente y de igual forma me gustó mucho. Y si vemos también en modo Night Vision, pues se ve bien, gente, aunque no tenemos aquí la posibilidad de grabar videos en modo Night Vision, pero hace su mejor trabajo. Considero que aquí está bien con este dispositivo. Y si vemos también la cámara selfie, de igual forma se nota que sí hay buen performance al momento de estar tomando una fotografía o video en modo nocturno, aunque sí a todo a su alrededor activa un círculo blanco para poder incluso no quedarnos ciegos al momento de estar fotografiando, porque recuerda que no tiene un flash delantero, así que por ahí todo bien. Y bueno, este es el Motorola G56 5G, pues está bonito con todo su estilo, buen diseño, pantalla fluida, batería agradable, audio estéreo y con cámaras potentes, y su procesador pues no se queda atrás, que nos dio un buen resultado. Creo que para un uso normal, para todos los días, te va a ir muy bien, perfecto para usuarios que buscan un equilibrio y duración, ideal para estudiantes o creadores casuales. No es para gamers externos o para fotógrafos profesionales, pero sí puede rendir todo una sólida marca que está ahí para nosotros. Bueno, aquí cerramos este review con este Motorola G56. Si te gustó este video, dale un poderoso like, activa la campanita para más videos como este. Muchas gracias a los chicos de Motorola por prestármelo y a ti siempre por llegar en este canal. Si tienes dudas cómo fue en el unboxing completo y también el test de rendimiento, te dejo todo eso en la zona de los comentarios. ¡Suscríbete!